Puedes comprender por qué no esperábamos exactamente esto, muchacho. El doctor Graves había estado hablando durante horas, pero yo apenas lo había escuchado. Yo estaba obsesionado con la llanura ártica azotada por el viento debajo de mí. La turbulencia a esta altura era áspera y el interior del avión estaba a punto de congelarse. Pero la vista que ofrecía era sumamente asombrosa. Era como mirar hacia abajo a un mundo extraño, a una sábana blanca infinita rota con gigantescos grupos de roca volcánica negra. La mayor parte del tiempo son geólogos y meteorólogos, por lo que durante mucho tiempo nunca consideraron realmente la posibilidad de que necesitáramos un arqueólogo. Él explicó. La capa de hielo tiene kilómetros de espesor y está sobre un lecho de roca firme, y la principal preocupación del equipo, bueno, hasta hace una semana, era investigar el efecto del calentamiento global tan lejos en la Tierra. El aliento del doctor se convertía en una niebla con cada palabra emocionada. Sonreía incluso cuando su nariz se puso roja. Bueno, el radar mostró que era hueco, pero algunas partes eran claramente de madera y metal. Sin embargo, el tamaño de la cosa... Supongo que la respuesta es simple, Dr. Rowlett. No estamos interesados en hacer conjeturas, ya que saben que pueden llevarnos a sesgos. Pero creo que si no fuera por la fisura, nunca hubiéramos adivinado la verdad completa. Las muestras actuales indican que el aire atrapado tiene más de 85.000 años. Un barco como este reescribe todo lo que sabemos sobre nuestra historia, sobre la humanidad. Mucha suerte, doctor, le dije. Bueno, si trabajas aquí por mucho tiempo, aprenderás rápidamente que la capa de hielo se degrada más rápidamente cada año. Cuanto más caliente se pone, más agua líquida hay para capear las viejas capas de hielo y expandirlas, o incluso para crear otras nuevas. Fue exactamente ese proceso y nuestra búsqueda que nos llevó a ese descubrimiento. Al descubrimiento de lo que yo puedo llamar el Arca de Noé. Sí, sin embargo, el efecto es el mismo. Un nuevo sistema de cuevas abrió a los pocos días de su descubrimiento y los condujo directamente a él. Como si el hallazgo original no fuera lo suficientemente extraño, ¿o me equivoco? Bueno, sí, es un milagro, dijo el Dr. Graves. Eso es lo que he estado tratando de llegar. Oportunidades como esta solamente pasan una vez en la vida, Rosette. Son una vez cada época. Esto hace que ganar la lotería parezca muy mundano. No pude contener una risa entre dientes y tuve que negar con la cabeza para disculparme con él. Te creo. De verdad lo hago. Pero es que exactamente la misma buena suerte te ha llevado a una posición bastante extraña, digámoslo de esa manera. Todo el mundo piensa que es un maldito engaño, dijo el Dr. Graves desplomándose hacia atrás en su asiento como un niño regañado. Han enviado a 3 investigadores diferentes de mi propia universidad e incluso después de que todos hayan confirmado el hallazgo, todavía me tratan como un fraude. Bueno, la prueba está ahí en ese lugar y usted sabe la verdad. ¿Qué más quiere? Mira, si alguien puede entender esta situación, eres tú, dijo ligeramente animado por mis palabras. Me salvé de la necesidad de seguir respondiendo cuando una luz sonó en lo alto y las palabras del capitán resonaron por el altavoz. El doctor se enderezó en su silla y Ryan, mi estudiante asistente de doctorado, finalmente se despertó. Regresé a la ventana y miré conteniendo la respiración mientras finalmente hacíamos nuestro descenso, hundiéndonos en las finas nieblas blancas de abajo. El campo base estaba lleno de estudiantes ocupados que iban y venían con documentos pesados. En la distancia, 2 jóvenes discutían sobre un taladro de hielo medio disimulado, mientras que cerca de 3 personas trabajaban para alimentar a una pequeña jauría de perros de trineo. En el centro de todo había una pequeña mesa donde 2 hombres de la edad del Dr. Graves ensamblaron varios picos y otras herramientas. Yo me dirigí hacia ellos, esquivando a media docena de personas que llevaban cajas en el camino. Todos parecían agotados y completamente desinteresados por mi llegada, y fue solo cuando el Dr. Graves me alcanzó y llamó a los 2 hombres en el centro que me miraron hacia arriba y prestaron atención. «Oh, Dr. Rosette», dijo el mayor barbudo y regordete con las mejillas rojas como santa.
Qué bueno verte, maldita sea, ¿o no? Apuesto a que nunca antes habías volado a un lugar como este. Ciertamente es algo diferente, le respondí mientras tomaba mi mano y la estrechaba. Soy el Dr. William y este es el profesor Shawley. Señaló al hombre delgado como una cuerda de látigo a su lado que se parecía mucho al ideal personaje clásico de aventuras anciano. Y bueno, obviamente tú ya conoces al Dr. Graves. El hombre bigotudo que estaba a mi lado sonrió y asintió levemente. Ahora, algunos miembros del personal dejaron a un lado los datos que hemos logrado recopilar hasta ahora y los pusieron en su tienda, que con suerte encontrarás de su agrado ahí. Señaló un rincón alejado del campamento y sonrió como si fuera toda la presentación que necesitaba. Yo lo ignoré y mejor le presté atención a la cuerda enrollada alrededor de su hombro, con sus botas de hielo con púas y el paquete de herramientas que ambos hombres llevaban a la espalda. Me gustaría verlo personalmente si no le molesta, dije. Me prepararé ahora y me uniré a ustedes después. Oh, bueno, esperábamos que tú... No hay necesidad de preocuparse por mi horario, caballeros. Sonreí. Ese es mi trabajo, estaré con ustedes en breve. Recogí mis cosas y me dirigí hacia mi tienda, prestando solo una breve atención al pequeño catre en la calefacción que me habían proporcionado. No había llegado desaprevenido y a pesar de lo que el Dr. William pudiera haber pensado, había pasado años trabajando en el Círculo Polar Ártico y estaba tan bien equipado como para lidiar con este clima como el mejor de ellos. Cuando desempaqué y estuve listo, apenas había pasado media hora. Sin embargo, cuando salí de mi tienda, ellos ya no estaban por ningún lado. Llamé la atención de una mujer joven que pasaba por delante y le pregunté si había visto a dónde fueron. Ella me contestó que habían anunciado su descenso justo después de que yo había entrado en mi tienda. Estaba furioso por la noticia y le pedí que me mostrara la entrada en la fisura. Y efectivamente, habían aparejos frescos enterrados en el hielo con una cuerda floja colgando suelta sobre el borde. Gracias, amor, murmuré y até mi propia cuerda de seguridad al aparejo, aceptando que viajaría solo. La chica trató de convencerme de que no lo hiciera, pero ya estaba 1 metro más abajo antes de que pudiera terminar su primera súplica. No puedo decir exactamente por qué lo hice, excepto que me habían involucrado en esta empresa en el último minuto posible y no estaba muy feliz por ello. Por el comportamiento del Dr. Graves en el avión, pensé que tal vez los investigadores en el lugar serían lo suficientemente amigables, pero parece que se dieron cuenta de lo que yo sabía desde el principio. La universidad me había contratado para dañar el crédito del proyecto, no para reforzarlo. Yo era una oveja lo suficientemente negra como para que de vez en cuando mi nombre se agrapara en papeles arriesgados, voluntariamente o no, para ayudar a asegurar que se hundieran en diarios desfavorables como farsa. Yo aprendí a aceptar mi estatus marginal hace años, pero para los investigadores que recién se enteraron de la muerte de su carrera, fui tan bienvenido como un leproso en un jacuzzi. Afortunadamente la caída vertical no fue tan severa y el viaje hacia abajo fue corto. La fisura penetró en un pequeño sistema de cuevas debajo de la superficie y después de unas pocas docenas de metros aterricé en un terreno plano. Anteriormente había trabajado en cuevas de hielo cerca del borde de la costa canadiense y la mayoría de ellas tienen un piso hecho de lecho de roca. Pero aquí en Groenlandia la capa de hielo puede alcanzar incluso los 3 kilómetros de espesor y no había nada más que hielo desgastado por el agua para mis pies. Sentí una especie de vértigo al imaginarme flotando a 2 millas sobre la tierra. Era como otro mundo aquí abajo. Delgadas motas de nieve descendían perezosamente desde la brecha de arriba y el viento huracanado siempre presente en la superficie se había reducido a un silbido lejano. No estaba oscuro como cabría esperar, porque las paredes de un azul cristalino convertían cualquier luz en una pantalla de luz deslumbrante. El efecto fue de una calidez aislante y una belleza asombrosa. Pero me hizo sentir pequeño, demasiado pequeño para estar jugando en un trozo de hielo del tamaño de un continente donde incluso el más mínimo cambio en el material me dejaría aplastado como un mosquito. Yo seguí adelante a pesar de todo y el sistema de cuevas abrió después de unas pocas docenas de metros, pero los vastos espacios vacíos solo duplicaron esa sensación de insignificancia.
Gracias a Dios había pautas claramente marcadas a las que sujetarse. Debí haberme caído docenas de veces y una de ellas me acerqué espantosamente a caer en un abismo sin fondo. Sin esas líneas de seguridad me habría deslizado sobre el borde inclinado y habría muerto sin duda. Pero si esos 3 viejos idiotas podían arreglárselas solos, sabía que yo también podría hacerlo. Solo era cuestión de seguir el rastro y mantenerse enganchado. Para cuando llegué tenía la cara roja, sudorosa y tenía más de unos pocos moretones ocultos por mi ropa gruesa. Los 3 hombres no pudieron ver ninguno de esos, pero levantaron una ceja ante mi estado de falta de aliento y estoy seguro de que escuché al Dr. William hacer algún comentario de mierda en voz baja. Me estaba preparando para comenzar a cuestionarlos cuando finalmente lo vi. Y no, yo no estaba en buena forma para hacer nada después, excepto quedarme boquiabierto. Realmente se parecía a las fotos, y de hecho, por un segundo ahí no le creía a mis propios ojos. Yo simplemente no podía reconstruirlo como algo real. Era tan enorme. Si hubiera tomado una foto, la habrías llamado falsa. Si lo hubiera bosquejado o pintado, pensarías que es una bonita imagen de ensueño. Pero nada más. He visto fotos de hielo glacial dividido en 2 por un cambio geológico repentino. He visto cristal azul claro erguido como una foto de las profundidades del océano. Pero esto era otra cosa. A escasos metros de donde me encontraba comenzaba el muro de hielo y unos metros más adelante se veía claramente la proa de un enorme barco perfectamente congelado en el tiempo. Era increíblemente grande para cualquier recipiente de madera que haya visto en mi vida. Era como un trozo irregular de roca o madera que sobresalía de la oscuridad hacia nosotros, de modo que solo se veía la nariz. ¿Qué carajo? ¿Cuánto mide esta cosa?, dije balbuceando las palabras como un niño asustado. Especulamos que mide alrededor de 800 metros cuadrados. Yo miré sorprendido hacia los 3 hombres. Ni siquiera recordaba quién había hablado, pero mi rostro debió decir lo que estaba pensando porque el Dr. William habló lo suficientemente rápido. El hielo que lo cubre es claramente visible, mide unos 100 metros de altura. No podemos decir fácilmente si el barco detrás de él tiene 800 metros de largo, pero el radar muestra que la cavidad en la que está atrapado tiene 800 metros de largo. Sí, pero podría ser la mitad de eso. Y todavía me enojo con todo lo que he entendido sobre los límites de la construcción naval. Los barcos más grandes que existen actualmente alcanzan alrededor de 4 a 500 metros. Esta es una jodida ciudad en un barco. Sí, no debería existir, dijo el profesor Shaolin, y me di cuenta de que el aventurero rostro amargado no estaba haciendo el comentario por asombro o incluso por curiosidad. Fue más por una declaración plana, con énfasis en que no debería existir una mierda así. El Dr. William y Graves notaron esto y rápidamente estalló una especie de discusión. Bueno, probablemente el barco fue un prototipo o algo así, gritó el Dr. William. Ese problema se ha resuelto hace mucho tiempo. Esta es la oportunidad de nuestra vida, amigos, dijo el Dr. Graves interrumpiéndolo. Por favor, caballeros, esto es realmente especial. Probablemente estamos enfrente de lo que podría ser el Arca de Noé. Pero el profesor Shaolin fue obstenido y discreto, nunca expuso completamente su caso mientras yo estaba presente. En cambio, eludió la idea de que nunca deberían haberme informado, que de alguna manera habían violado su responsabilidad científica al no ignorar la evidencia de sus propios ojos. Mientras tanto, me acerqué al enorme barco, absolutamente impresionado por su imponente tamaño. No se parecía a ningún barco que hubiera visto en mi vida. Era completamente negro y lleno de ángulos duros y desafilados. Era como un barco petrolero hecho con cerillas quemadas. Bueno, caballeros, lamento informarles, esto no llegará al mundo exterior, dije. Mi voz fuerte cortó limpiamente sus disputas, de modo de que todos miraron hacia mí. Siento decir esto, Dr. Graves, pero no se le reconocerá por este tipo de descubrimiento, ni con toda probabilidad. Algunas verdades son demasiado grandes para la humanidad.
La gente no está lista para saberlo y esta es una de ellas. No puedes decir eso, chico, gritó el Dr. Graves. Hemos tenido visitantes de al menos una docena de universidades y todos han visto esto frente a sus propias narices. Sí, por eso ellos tampoco serán reconocidos. Yo sonreía amargamente. Algunas cosas rompen el método científico y esto, oh Dios, rompe cualquier lógica. Pero tenemos que intentarlo. Tú lo dijiste, la prueba está aquí. No me sorprende que estés tratando de involucrarnos en tu estúpido tráfico de conspiración, amigo, resopló el Dr. Williams. Sí, lo lamento, ninguno de ustedes verá publicado este trabajo, les dije ignorando el comentario del Dr. Williams. Ni siquiera en los pequeños diarios. Para ser honesto, amigos, pensé que todo esto era un engaño, una forma de ganar fama o visitas. A pesar de las cosas que he visto, al igual que todos los demás, y no tienen el beneficio de mi experiencia, esto nunca saldrá a la luz. Eso no es justo, dijo el profesor Shawley. Sí, no te culpo, señor, pero hay peores colinas en las que morir. Tal como están las cosas, diría que tienen una semana o dos antes de que aparezcan personas del gobierno con trajes especiales y comiencen a tomar todo lo que tienen. Al menos esa es mi experiencia. Así que vayan olvidándose de todo. Esto nunca existió. Por supuesto, aquí vamos de nuevo. Los extraños hombres de traje negro, el inexplicable estancamiento de una brillante carrera joven, amenazas e incluso coacción directa. La diferencia aquí, Dr. Rowlett, es que tenemos pruebas de nuestras afirmaciones en lugar de hacer alarde de alguna teoría sin sentido sobre las civilizaciones prehistóricas, dijo el Dr. William. Yo dejé esa última parte sin respuesta y en cambio fui al grano. Solo tienen de 7 a 14 días. Su carrera está muerta. No hay aclamación, no hay lugar en los libros de historia para ustedes. Lo siento, chicos, así es la vida real. El gobierno nunca quiere que sepan esto. No quiere que la información salga a la luz. Pero tarde o temprano deberás lamentar la muerte del trabajo de tu vida porque está sucediendo de una forma u otra. ¿Por qué más me enviarían aquí para contaminarlos a todos por asociación? Cualquiera de sus colegas que los apoye abiertamente se encontrarán rápidamente con la decaída de su profesión por todo tipo de razones inexplicables. Díganle conspiración o como quieran. Hace mucho que yo no lo discuto. Pero todo lo que tienen a su favor es que las personas que importan todavía piensan que están mintiendo y eso nos da tiempo. ¿Y ahora qué hay que hacer?, preguntó el Dr. Graves. Yo señalé el barco con una mirada seria en mi rostro. Puedes ir a echar un vistazo más de cerca. No habrá crédito, ni reclamos, ni gloria o aclamación. Solo la verdad para ti y solo para ti. Grita esta noticia si quieres desde la cima de una montaña solitaria y todo lo que obtendrás será escuchado por las nubes o un rayo. Pero para aquellos de nosotros que valoramos el conocimiento por sí mismos, siempre habrá la verdad de lo que hay en ese barco. Me froté las manos con regocijo apenas contenido. ¿Quién quiere entrar en esa jodida cosa? Mi asistente Ryan estaba jugando con la iluminación de su cámara, pero no tuve el corazón para decirle que nada dejara el lugar intacto. Aún así, su experiencia en equipos de cámaras remotas fue muy útil y había algo extrañamente divertido en verlo explicar el concepto de la GoPro al profesor Shawley. Tal como estaban las cosas, nos las arreglamos para armar una solución bastante decente para casi todos los problemas que habían surgido en los últimos 4 días. Y con el equipo de grabación todo listo, estábamos listos para comenzar a entrar. Ahora, la cueva casi siempre estaba ocupada, ya que varios ingenieros y mecánicos habían trabajado incansablemente para perforar primero en hielo y luego establecer un corredor seguro hacia el casco del barco. Todo en condiciones de sellado hermético. Se instalaron carpas y se establecieron procedimientos de cuarentena, y junto al mamparo improvisado colgaban trajes estándar de alta presión para materiales peligrosos. Resulta que mis conexiones no eran tan indeseables después de todo, y cuando tuve un taladro que valía más de $500,000, el Dr. Williams finalmente comenzó a simpatizar conmigo.
El profesor Shaoli permaneció distante, pero se interrumpió una noche tranquila mientras yo me sentaba fuera de mi tienda y fumaba, acercándose a preguntar cómo había conocido al director de la empresa, para que alguien como él me pudiera hacer un favor. La prueba está en el pudín, amigo, dije con una sonrisa. Mis teorías se incendiaron, pero la verdad todavía vale algo en los lugares correctos. ¿Cómo crees que financió mi investigación? Algunas personas darán cualquier cosa por saber lo que nadie más sabe, y pagarán aún más para acompañarnos o desempeñar un papel vital en desenterrarlo todo. Pero bueno, creo que la verdad es inevitable después de todo. Él no me dijo nada a cambio y simplemente se marchó pisando fuerte en silencio, con sus pisadas que crujían en la nieve. Le gustara o no, yo jugaba un papel vital para que todo esto sucediera. Vi al Dr. Williams y al profesor Shaoli vestirse con una especie de brillo en los ojos. Al profesor lo atrapé en un momento y se puso visiblemente rojo y tuve que apartar la mirada para no reírme. Esto no podría haber sucedido sin mí y dejé disfrutarlo abiertamente. Una vez que Ryan tuvo la alimentación de la cámara remota configurada, se puso sus cascos difíciles de manejar y comenzó el largo conteo hacia el mamparo. Había sentido una poderosa sensación de logro durante todo el día y sin embargo, la visión de los dos hombres acercándose a la puerta con el barco asomándose por encima de mi cabeza me dejó asustado por ellos. El barco era una astilla negra como la boca de un lobo en las profundidades abismales y nada en él parecía acogedor. Era como una jodida ciudad flotante de alquitrán demasiado grande para imaginarse moviéndose por el océano abierto. Mis propias experiencias me enseñaron que habían cosas viejas enterradas en las profundidades de las tierras a las que no les gusta que las despierten. En la cuestión de quién había construido este barco y cómo seguía intacto sobre nuestras narices era un misterio. Cuando me tomé el tiempo de consultar a algunos arquitectos marinos, todos prácticamente se rieron de mí por el teléfono ante la sugerencia de un barco de madera de 800 metros cuadrados. Incluso con todos los lujos de la tecnología moderna dijeron que tal cosa simplemente no era factible. Solo uno de los científicos había planeado la novedosa idea de que de alguna manera podría ser viable si la madera también pudiera aumentar de tamaño con el agua. Pero por supuesto se rió. Eso requeriría un árbol de más de 800 metros de altura para crear una estructura realmente sólida con alguna esperanza de sobrevivir al estrés y la gravedad impone un límite estricto a la altura de los árboles. No me había gustado pensar demasiado en eso. No estaba seguro de cómo dejarlo en mi cerebro, así que lo dejé flotando hasta que volvió a mí en ese momento mientras veía a los doctores entrar por el mamparo y desaparecer a la vista. Era una pregunta que debería haber inspirado asombro y fascinación, pero ese barco parecía demasiado hambriento y me volví hacia la base remota con una sensación de intensa ansiedad. Los dos hombres tardaron horas en cortar finalmente una entrada al casco exterior, y todo el tiempo un pequeño ejército de estudiantes esperó para llevarse el flujo constante de muestras y comenzar a realizar pruebas. Cuando cortaron la sección final, el Dr. Graves se había unido a mí y esperamos con la respiración contenida. La entrada estaba a unos 60 centímetros del suelo y uno de los hombres se inclinó hacia la oscuridad. Su luz era pálida y calcárea en la penumbra, mostrando un piso cubierto de gruesas capas de polvo que brillaban con un blanco brillante en la cámara. Los escombros cubrían el suelo, enterrados bajo el manto de polvo como cabañas en la nieve. Cuando uno de los hombres comenzó a subir, su movimiento alteró una ráfaga de copos que barrieron la pantalla como una tormenta de nieve. Brillaron intensamente en el resplandor de la cámara y la visibilidad era pobre. Todavía no veíamos paredes, solo un espacio vacío negro. Shaoli, vacilante, dio sus primeros pasos y movió la cabeza para medir el tamaño de la habitación. Era enorme, aunque el techo era bajo y las sombras se sentían claustrofóbicas. No habíamos tenido tiempo de organizar un control médico adecuado, pero podía imaginarme que sus corazones de ambos estaban acelerados al límite. Su respiración llenó el pasillo y más de una vez tragaron demasiado fuerte para nuestra comodidad. Caminaron hacia adelante hasta que, después de unos metros, algo apareció a la vista.
Pasó muy rápido por delante de la cámara al principio, y antes de que cualquiera de nosotros pudiera decirle que se balanceara hacia atrás, ya había hecho una doble toma y había puesto el objeto a la vista. Era una jaula llena de poco más que un montón de polvo blanco y al lado había otra jaula idéntica. Unos metros detrás de ella apareció una pared y las linternas de los hombres vieron otras cajas de jaulas alineadas en una fila. Su número exacto se perdió en la oscuridad, pero incluso con nuestra vista limitada vimos que estaban en un patrón repetido en pares. «Están formados de 2 en 2», murmuré. El Dr. Graves estaba rojo, su rostro era un rompecabezas que no podía descifrar. La expresión de Ryan al menos le resultaba familiar. «¿Qué diablos?», el Dr. Graves dijo. Miré atentamente la pantalla y vi a los dos hombres seguir la pared. El avance fue lento y ambos científicos se detuvieron a menudo para recolectar algunos artículos solitarios que descansaban sobre algunas de las jaulas. En su mayoría eran cuchillos antiguos, pero unos se parecían extrañamente a algo que los egipcios usaban para extirpar el cerebro antes de la momificación. Uno por uno fueron embolsados y guardados en varias bolsas a lo largo de los trajes de los hombres. Fueron meticulosos al detallar lo poco que encontraron, por lo que el avance fue lento, pero finalmente apareció una ruptura en la pared. Era una puerta redondeada y al mirar a través de ella todos vimos un conjunto de escalones de madera que se elevaban hacia la oscuridad. Eran tablas de madera fijadas a la pared sin rastro de barandillas y la idea de subirlas me revolvía el estómago. ¿Viste eso?, el Dr. Williams dijo y todos en la pequeña multitud que se había reunido a nuestro alrededor saltaron todos a la vez. Desde atrás se oían risas, pero mis ojos estaban muy abiertos y fijos en la pantalla. ¿Viste eso?, el Dr. Williams dijo de nuevo con su voz repentinamente frágil. «Sí, yo lo vi», respondió el Dr. Graves. Algo se movió allá en el fondo. «Eso es algo imposible de creer, doctor», dijo el Dr. Graves agarrando el altavoz. «Comprueba las lecturas de audio». «No vi nada, pero estoy seguro de que lo escuché». Ryan ya estaba en eso. Si bien teníamos acceso a 2 radios estándar, los trajes incluían grabadoras extremadamente sensibles diseñadas para captar el ruido más leve. No se lo dije a nadie en el sitio, pero en realidad eran elementos especializados utilizados por los cazadores de fantasmas para detectar EVP. En ese momento encontré deliciosa la ironía. Sentado ahí mientras Ryan se saltaba los primeros 20 minutos de grabación, no era ironía lo que podía sentir, sino la oleada de horror ácido que me picaba la garganta. Lo vimos antes de escucharlo, un pico ascendente en la forma de onda que se destacó del otro ruido. Cuando alcanzó la reproducción comenzó como un arrastre mal definido, brevemente perforado por un golpe fuerte y claramente estable, seguido de un golpe de tambores que se desvanecen, similar a pisadas que se retiran en la distancia. Durante los últimos minutos el Dr. Williams había negado a apartar la vista de la escalera, pero la alimentación de Shauli vagaba de un lado a otro. Él se había concentrado en una puerta que apareció en el pasillo unos metros más abajo. Me imagino que estaba aterrorizado al igual que el resto de nosotros, pero estaba claro que no podía evitar que la curiosidad se apoderara de él. Miró a través de la puerta y encontró una habitación idéntica a la anterior, llena de filas y filas de interminables jaulas. «¿Qué es eso?», dijo y se acercó a unos metros de distancia. Fuera lo que fuera que vio, nuestras cámaras no pudieron distinguirlo hasta que estuvo justo al lado. Este montón de polvo blanco tenía rostro. Emergió del montículo como una cara primitiva tallada. Unidas a 2 barras a cada lado de la jaula, tenía manos frágiles y delgadas como las patas de un mono arrugada. «Parece casi humano, ¿no lo creen?». «Sí, así parece». «¿Hay algo más debajo o solo es un patrón dejado por el polvo?», respondí con mi voz tan frágil. «¿Por qué no lo averiguamos?», respondió Shauli y vi cómo se arrodillaba y empujaba su brazo entre los barrotes. Tocó suavemente la superficie y se dio a sus dedos, pero debió sentir algo de todos modos porque habló. No todo es polvo», murmuró antes de sacar una pequeña sección del cráneo que incluía algunas cejas, cuencas y pómulos. Examinó un poco más y encontró unos dientes que eran demasiado afilados y largos para pertenecer a un primate.
Él lo depositó en su bolso seguro para la emoción de todos nosotros. Espera, ¿qué es esto?, agregó. ¿Eso no estaba acaso en la misma habitación? Se adentró más en la oscuridad hasta que una pequeña superficie plana se reveló en la pared del fondo. Parecía una especie de espacio de trabajo, poco más que una losa de piedra con algunos frascos grandes apiñados alrededor del suelo al lado. Uno de los frascos, de unos 60 centímetros de alto, había sido colocado en la parte superior y estaba abierto. «Oye, amigo, ten cuidado», le dije mientras se acercaba y de repente, consciente de lo lejos que se había adentrado en la oscuridad. «Dr. William, ¿está usted bien?», dije pasando a la segunda pantalla. Sus ojos todavía estaban fijos en las escaleras por encima de él. Su respiración era temblorosa, desesperada, y no importaba cuánto lo intentara, se negaba a responder. «Profesor», dije volviendo a su alimentación, «creo que debe volver. Ya no esté ahí. Regrese, es una orden». Pero el Dr. William estaba de pie junto a la olla mirando hacia una pila sin rasgos distintivos de material blanco parecido a la arcilla. Era suave, cediendo como tierra al pequeño raspador que usaba para recolectar una muestra. «Profesor, usted tiene que salir de ahí», repetí. De repente un fuerte sonido estalló en una cacofonía de gritos. El propio doctor también gritó, de modo de que todo el espacio de trabajo se llenó del mismo horror. Giré mi cabeza hacia un lado y traté de ver lo que estaba sucediendo, pero la pantalla del doctor solo mostraba oscuridad mientras él se arrastraba rápidamente hacia el lugar donde su colega había estado una vez. Encontró solo una tira solitaria del traje de su compañero, pero no había rastro del hombre. Ya le estaba gritando a Ryan que reprodujera la grabación de la información del médico mientras el Dr. Graves tomaba otra pantalla y miraba la grabación de audio. Estaba presionando un lado de un par de auriculares contra su oreja y su rostro se había puesto blanco de puro terror. «¿Qué carajo pasó?», le pregunté, pero él no respondió. Me miró y vi que estaba a punto de desmayarse. «Doctor, por favor, necesita irse ahora», grité por el altavoz agarrando la radio. El orador de Shawley estalló en protesta, pero lo ignoré y me volví hacia el Dr. Graves. «¿Qué es eso?». Ryan ya estaba justo detrás de mí, quien ya no podía soportar la tensión. Se inclinó hacia adelante y arrancó la toma de auriculares de la computadora. Tanto el Dr. Graves como yo gritamos a la vez. «No, Ryan, espera, no lo hagas». Lamentablemente ya era demasiado tarde. El campamento se llenó con los sonidos de chisporroteos húmedos y dolorosos. Incluso alguien estaba hiperventilando cerca, con respiraciones breves, agudas y desesperadas, y ocasionalmente esos temblores de muerte se convertían en pequeños y suaves gemidos de protesta agonizante. «¡No!», susurró por fin el Dr. William. Su voz era distante, pero repitió la palabra unas cuantas veces más. «No, por favor, no». Hubo un crujido terrible y algunos de nosotros hicimos una mueca. La hiperventilación se detuvo, pero los gorgoteos frenéticos y los jadeos húmedos que describía como animálicos continuaron. Apagué el sonido con manos temblorosas y vi que el profesor Shawley estaba cerca de las escaleras con un pie levantado para ir a buscar a su amigo y yo grité: «¡Dr. Shawley! ¡Necesita irse! ¡El Dr. William ya no tiene salvación!». «No, yo tengo que encontrarlo. Él es mi mejor amigo. Tú no puedes hablar en serio. No podemos abandonarlo aquí». Su voz era tan fuerte que lastimaba los altavoces. Fue un arrebato aleccionador. Cuando se desvanecieron sus palabras, toda la cueva quedó en silencio hasta que solo se pudo escuchar el sonido del agua goteando y la estática de la radio. De repente, todos nos dimos cuenta de que solo quedaba el doctor. Podía verlo mirando a su alrededor, rodeado por casi todos lados por una dolorosa sombra. Esta era una pesadilla imposible tallada en alquitrán, desorientada y angustiosa en formas que apestaban a algo perturbador. «¡Carajo, ya vete, Shawley!», le dije y esta vez él no discutió. Él asintió con la cabeza, probablemente más para su seguridad que por mí. Y por fin volvió por donde había entrado. Era incómodo caminar con el traje, pero le pedí que se fuera lo más rápido posible.
No sé si fue nuestra imaginación, pero durante un silencio tan tenso, el silbido blanco de la radio parecía estar lleno de golpes espectrales y desorden, y pude ver que la paranoia y el miedo afectaban a Shauli. Su alimentación se movía constantemente de un lado a otro y ocasionalmente saltaba de miedo a algo que ninguno de nosotros podía oír o ver. Por fin, ya estoy cerca de la entrada, dijo. ¡Vamos, vamos, muévete! Shauli no estaba a más de 10 o 15 metros de la salida cuando algo se movió en las sombras pixeleadas a ambos lados del brillo de la puerta blanca cegadora. El profesor se detuvo en seco y se congeló como un ciervo frente a unos faros. Desafiando todo lo que sabía que era posible, algo salió a la luz y bloqueó el paso del profesor. Era alto, muy alto, encorvado contra el techo en una silueta humanoide borrosa. El profesor gritó y nosotros también lo hicimos. La forma de esta cosa, la forma en que se movía, envió escalofríos por toda mi columna vertebral. Sentí como si estuviera viendo una maldita película de terror de otro mundo, pero una parte de mi mente me recordó a mí mismo que los eventos ocurrieron a no más de 100 metros de donde nosotros estábamos. El profesor estaba tratando de retroceder cuando esta cosa se acercó a él. Su mano gigante deforme llenó la pantalla y los gritos del profesor se elevaron a un crescendo. Hubo un sonido como el de un árbol cayendo y la pantalla se volvió negra y los gritos del profesor cesaron. Por un momento pensé que estaba realmente muerto hasta que Ryan levantó la vista de la estación de trabajo. Sus ojos estaban rojos y pude ver que estaba llorando. Me tomó un momento darme cuenta de lo que había estado llamando su atención. Los gritos del profesor no se habían detenido. ¡Oh, no! El micrófono se había desactivado, pero aún podíamos escucharlo a la distancia. Su voz ahora era metálica, débilmente audible a través de la distancia sobre el hielo y las gruesas esclusas de aire. Pero todavía podíamos oírlo y chillaba como un cerdo en el matadero. Apenas pude ponerme de pie, pero logré acercarme a la puerta. Estaba lo suficientemente cerca para tocarlo cuando los gritos finalmente cesaron esta vez. En esos últimos segundos pude entender lo que estaba diciendo. Él rogaba que la cosa se detuviera. ¿Es seguro el aire, Dr. Graves?, yo pregunté. Sí, es bastante seguro ahora que hemos bombeado oxígeno a la cavidad, respondió. Mi cara estaba pegada a la ventana del mamparo. Desde donde me encontraba pude distinguir los restos andrajosos del traje del profesor Shauli sentados a unos pocos metros dentro del casco de la nave. ¿Cuánto tiempo falta hasta que llegue el equipo de seguridad?, preguntó el doctor con su cabeza mirando por encima de mi hombro. Solo unos pocos días. Estamos presionados por el tiempo. Quiero lo que queda de ese traje, respondí. Tú no puedes estar pensando en esto, ¿es en serio? El campamento estaba en silencio. Después de los eventos del día anterior, prohibí que nadie durmiera en el sitio secundario e insistí en que todos hicieran la caminata hacia la superficie. No se trataba solo de seguridad. El doctor y yo habíamos ideado un plan para robar el traje y con suerte, las pocas muestras que quedaban y no quería a nadie cerca cuando lo hiciéramos. Por milésima vez, doctor, lo digo en serio. Dios mío, podría correr de ida y vuelta en menos de 10 segundos. Solo mantén las malditas luces encendidas, la puerta abierta y esa escopeta apuntando firmemente a ese agujero, ¿de acuerdo? Eso no es muy científico de tu parte, se quejó. Sí, los delfines no se parecen a los mamíferos, pero absolutamente lo son. A veces la ciencia no es muy científica, ¿sabe? No esperé a que respondiera. Abrí la puerta y di un paso hacia adelante. No me puse ningún traje para este encuentro y respiré hondo, sofocando el impulso de pensar en la naturaleza exacta del aire que respiraba antes de lanzarme a una carrera repentina. Me sentí como un niño corriendo por la casa para llegar al baño a altas horas de la noche, excepto que ahora corría directamente hacia la oscuridad de lo que podría ser el arca de Noé. Despejé el túnel rápidamente y llegué a la entrada en unos segundos. Quería que esto terminara. Mi corazón estaba en mi garganta, mi cuero cabelludo se sentía helado y mi estómago era como un peso de plomo sujetándome.
Estaba tan asustado que fácilmente podría haber olvidado respirar cuando extendí mi brazo hacia la sombra y agarré el traje. Podía sentir que perdía el control, pero no podía detenerme. No ahora. Tiré del material y grité de desesperación cuando algo se rompió y me quedé sosteniendo nada más que un pequeño trozo de tela gruesa similar a un vinilo. ¡Mierda!, grité volviendo mi cabeza hacia el médico petrificado. ¡Mantén esa puerta abierta! ¿Me oyes? Extendí mi mano hacia la oscuridad tan lejos que mi pecho tocó el piso y cada célula de mi cuerpo comenzó a gritarme que me fuera. Sin el traje, mi percepción era clara como el cristal y podía escuchar cada crujido y gemido de esa superestructura de madera. Pero no me eché hacia atrás. Y cuando mi mano no logró agarrar adecuadamente el viejo traje de Shao Li, en realidad di un pequeño salto y me arrojé a la oscuridad. Todo lo que quedaba afuera eran mis tobillos, pero esta vez mis dos manos agarraron el traje y cuando me apoyé en los codos y comencé a tirar de él, sentía el peso satisfactorio del equipo pesado arrastrarse por el piso. El breve rubor de la victoria duró apenas un segundo. Retrocedí lentamente hasta que mis pies tocaron el suelo y miré hacia arriba para inspeccionar mi botín cuando vi un gran óvalo blanco flotando en la oscuridad. Era tan raro. Parecía casi una bola de boliche. Uno de los agujeros era un poco más grande que el resto y estaba más alejado. Cuando dos de esos mismos agujeros parpadearon, finalmente me di cuenta de qué era lo que estaba mirando. No era una pintura, era algo. Era un rostro tan grande como mi torso y el cuerpo al que pertenecía estaba envuelto en sombras. La criatura estaba tan quieta que era asombroso, no exudaba emoción, pensamiento o intención. No sabía si me tenía miedo, era curioso u odioso y eso hizo que la vista fuera aún más aterradora. Él todo el tiempo se me quedó mirando fijamente. Tarde o temprano algo cedería, pero no dejaría el traje atrás. Así que mantuve el contacto visual con la enorme criatura incluso a través de mis lágrimas y me moví tan lento como la deriva continental de regreso a la entrada. Aproximadamente a la mitad del camino entré en acción sacudiendo el traje por encima del hombro antes de saltar como un loco hacia la salida. Por un momento el doctor pareció confundido, pero luego sus ojos se fijaron en algo por encima de mi hombro y supe que había salido a la luz. Afortunadamente, la distancia no era tan grande y pasé volando al doctor como un velocista pasando la línea de meta. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la maldita puerta!, ordené. Yo me relajé solo cuando el doctor la cerró de un tirón y giró la manija con un sonido satisfactorio. Él todavía no me miraba a la cara. En lugar de eso se fijó en lo que había estado cerca. Cuando finalmente me levanté del suelo, lo empujé a un lado y miré por la ventana. Ese rostro extraño, sin ojos, sin nariz, nada más que 3 cavidades en un disco blanco pálido, nos miraba desde el agujero en el casco del barco. Estuvo inerte la mayor parte de las veces. Los tres nos miramos a los ojos. Cuando finalmente se movió fue para inclinar la cabeza perfectamente hacia un lado, como una rueda que gira. Ahí permaneció unos segundos más, mirándonos como un perro curioso antes de hundirse lentamente en el monstruoso barco del Arca de Noé. «¿Eso que trajiste es un hongo?», dijo la joven sosteniendo una muestra de la arcilla. «A diferencia de todo lo que he visto, excepto en algunos fósiles antiguos e incluso entonces, nada parecido a esto, ¿sabes?». «¿Entonces son restos de comida o qué?», pregunté a la bióloga. «Yo no me lo comería. Se está volviendo loco debajo de esta placa de Petri. Puede parecerte inerte, pero lo que sea que esté sucediendo debajo de la superficie se está moviendo a un ritmo asombroso. En el tiempo que lo hemos tenido, la muestra ha pasado por decenas de miles de generaciones bacterianas», respondió la bióloga. «¿Y qué pasa con el polvo? También trajimos un cráneo», yo pregunté. «El polvo es un poco similar, pero diferente. No estoy segura, algunos de ellos están dañados con el hongo, pero al igual que la muestra del jarrón es inerte. Yo diría que es contaminación, pero bueno, esto se trata de algo más, algo prehistórico». «¿Qué quieres decir?»,
No lo sé. Nunca antes habíamos visto esto, respondió ella con un movimiento de cabeza. En algunas de las muestras comparten características similares. El aire seco ayudó a preservar algunas muestras de células en el cráneo, pero eso es aún más extraño. La médula en sí es de origen fúngico, pero hay varios vasos sanguíneos que se ven claramente de mamíferos, sin mencionar que la estructura craneal es definitivamente de un primate. Supongo que no puedes arrojar ninguna teoría sobre esto, ¿verdad?, preguntó el Dr. Graves volviéndose hacia mí. Yo caminé hacia la muestra y tomé un pequeño trozo en mi dedo. Tanto el médico como el biólogo me susurraron interminables advertencias, pero yo las rechacé. Aplasté el pequeño trozo en 2 dedos y luego lo volví a enrollar en una sola bolita. Incluso me tomé un momento para olerlo. Huele a arcilla. O más bien es algo que cualquiera sin un microscopio llamaría arcilla, ¿saben? ¿Qué significa eso?, preguntó el Dr. Graves. Verán, el diluvio es el mito más antiguo del mundo. Noé y su arca se encontraron en las civilizaciones más antiguas registradas, arrastrándose a través de las culturas sumeria, mesopotámica y babilónica. Es parte de casi todos los mitos de la creación, ya sean hindúes, griegos o incluso galeses. Y sin embargo, ¿qué significa? La versión más antigua de Noé reconocida oficialmente data de alrededor del año 2000 a.C. ¿Y qué? Las estimaciones actuales dicen que la raza humana tiene 1 millón de años, ¿o no? Los humanos como los reconocemos anatómicamente modernos se remontan entre 100.000 y 150.000 años. La mayor parte de mi trabajo se ha concentrado en descubrir la verdad de esas épocas perdidas en las que la ciencia convencional te haría creer que solo encendíamos fogatas o perseguíamos bueyes. Ciertamente hacíamos esas cosas, pero me he pasado la vida tratando de demostrar que no éramos tan primates como se piensa. ¿Crees que este barco fue construido por las mismas civilizaciones que afirma la Biblia? El Dr. Graves hizo una breve pausa para corregirse. Ya no podría tratar mi investigación como una teoría de la conspiración marginal, no con una ciudad flotante congelada en el hielo a unos cientos de metros de distancia. ¿Las civilizaciones que investigaste, encontraste alguna evidencia? Ciertamente me he encontrado con el mito del diluvio en algunas de las obras que descubrí en la naturaleza canadiense. Habría intentado publicarlo, pero ya había dejado atrás ese tipo de tonterías. ¿Y qué decían los mitos?, preguntó la bióloga. Hablaban sobre Dir Unash, un hombre obligado a construir un barco enorme a instancias de sus dioses. Sería una prueba de su carácter, de su fe, y al igual que nuestras versiones, iba a usar este barco para repoblar el mundo después de una inundación apocalíptica que de hecho llegó de alguna forma. Pero a diferencia de todas las otras versiones, este tipo no era un héroe. Fue un escultor de arcilla, quizás el más grande del mundo o que jamás haya existido. Y a los dioses les molestaba su arrogancia. Así que una noche se le acercaron y le dijeron que su don para la escultura era tan magnífico que excedía incluso al de ellos. Y aunque el mundo iba a terminar con una terrible inundación, deseaban que él fuera el benefactor de la pizarra en blanco que quedaría. Debía tomar un regalo de arcilla, la misma arcilla que se usó para crear todos los seres vivos. Él estaba ansioso por cumplir su destino y llevó a su familia a la ruina al construir el barco. Pero cuando llegó el diluvio se lo llevó a él y a su arca, pero dejó el mundo intacto, aunque él no pudo ver esto. Continuó con su plan sin saber que la arcilla que le habían regalado estaba maldita y corrompida. ¿Cómo exactamente? No lo sé. Aún así los dioses estaban riendo de él y también del mundo entero. El ser moral de los sabios es que no deben confiar en los regalos de los dioses, especialmente cuando no te piden nada a cambio. Hubo un largo silencio. Seguía obsesionado con el pequeño trozo de arcilla que no era arcilla en realidad. Mi corazón estaba latiendo. Sentí una presión en el pecho. Un pensamiento había entrado en mi mente mientras hablaba y no podía evitarlo. No podía soltarlo. Me pregunté si por un momento esto realmente era... ¿Qué estás haciendo?, preguntó la bióloga, pero yo no le presté atención. Acerqué la punta de mi dedo a mi boca y respiré suavemente, tal como me había imaginado que Dios haría cuando estaba en la iglesia escuchando sobre Génesis. Durante un rato no pasó nada. Creo que el Dr. Graves dijo algo, pero no entendí.
Mi dedo estaba comenzando a sentir un hormigueo y entrecerré los ojos con tanta fuerza que me dolió la cabeza. Lentamente al principio, pero con mayor certeza, el pequeño trozo de arcilla comenzó a retorcerse en mi lengua. Fue conmovedor. A mi lado, la joven se echó a reír con una jadeante exaltación de asombro. Ella se había acercado para mirar más de cerca, pero el Dr. Graves dio un paso hacia atrás y gritó de terror. Yo seguía sin hablar. Mantuve el bulto en mi dedo y me acerqué a una mesa donde lo coloqué suavemente y todos nos quedamos de pie mirándolo gatear como una oruga. Yo había diseñado esta cosa. Oye, ponlo bajo un microscopio, ¿quieres? Date prisa, le dije a la joven. Ella tomó un par de pinzas y me arrancó con cuidado el pequeño gusano que no era más grande que un grano de arroz de la mesa. El metal apenas lo había tocado cuando de repente algo blanco y venenoso salió disparado del gusano y tanteó entre las tenazas. Se expandió y se ramificó como la lengua de un gusano cruzando la mesa en pálidos riachuelos con tanta rapidez que la bióloga se vio obligado a soltar el instrumento con un grito de horror. Ella saltó hacia atrás justo cuando una boca con una lengua larga dejó la mesa y lamió el aire deambulando buscando algo más para comer. ¡Mátalo! ¡Está creciendo!, gritó el Dr. Graves, y él estaba en lo correcto. En menos de 30 segundos, sus zarcillos se extendieron a través de la mesa y vimos cómo crecía hasta cubrir las 3/4 partes de la mesa. Afortunadamente, la bióloga tenía sus sentidos sobre ella. Ella comenzó a salpicar algo en la pila retorcida de carne blanca como la nieve. El vaso que sostenía estaba lleno de todo tipo de productos químicos inflamables. Tomé unos pocos con el mismo símbolo de advertencia universal y comencé a arrojarlos hasta que por fin sentí una especie de satisfacción de que el fuego encontrara control. Para cuando me detuve, el gusano ya había comenzado a agarrar y devorar una de las paredes de la tienda. El Dr. Graves tomó la iniciativa y corrió hacia adelante arrojándole un trapo ardiente justo a 1 metro de distancia. El fuego se encendió con un fuerte zumbido y la masa mutada de arcilla comenzó a cambiar y a burbujear. La cámara en la que estábamos era lo suficientemente grande como para albergar un edificio pequeño, por lo que esperamos cerca mientras el fuego avanzaba y se llevó no solo a la criatura sino también a la tienda. Me tomé el tiempo para robar las muestras importantes, pero la joven me agarró del brazo antes de que pudiera irme y se aseguró de que comprobáramos cada una. No podíamos arriesgarnos a que el resto de esas cosas cobraran vida. Pero parado ahí mientras la tienda se incendiaba, sentía morir al científico dentro de mí. El gusano gritó de agonía en sus momentos finales y todos miramos. Nuestros rostros se contrajeron en disgusto y miedo, incapaces de apartarnos o bloquear el sonido. El gusano finalmente había copiado mi voz y ahora gritaba desconsoladamente con gritos atronadores con mi mismo tono de voz. Fue muy escalofriante. ¿Sabes que no deberías hacer esto?, dijo la bióloga. Desde el incendio se había encomendado para reemplazar al Dr. Williams y al profesor Shawley en su ausencia, demostrando ser una administradora capaz, y además de ser una excelente científica. No esperaba necesitar una bióloga para lo que pensé que era un problema arqueológico, pero me alegré de que su experiencia estuviera disponible. Los 4 hombres que estaban a mi lado se estaban armando con escopetas de las que se usan para volar las cerraduras de las puertas durante las redadas policiales. Eran pequeñas con buen poder y mi esperanza era que en un espacio tan grande corrieran poco riesgo de hacer demasiado daño a cualquier cosa a la que no apuntáramos. Todos los hombres trabajaban para la misma empresa que había proporcionado el simulacro y el equipo tenía un largo historial en sabotajes corporativos y todo tipo de cosas turbias. Estaban acostumbrados a saber muy poco, pero les había dado un breve resumen de lo que les había sucedido a los últimos hombres que habían entrado al arca. Para cuando terminé, todos me miraron con miradas ácidas. Es solo un maldito fantasma, nosotros nos encargaremos de eso. Un hombre bastante musculoso había siseado antes de escupir en el suelo con una mirada furiosa en su cara. Ellos eran prácticamente como perros rabiosos del gobierno. Solo tenían que apuntar y disparar si ocurría lo peor. Pensé que nuestra mejor apuesta era esperar que nuestros números desalentaran los ataques y nos permitieran vagar en paz. Ni la bióloga ni el Dr. Graves compartieron esta misma opinión.
Pensaban que esta era una locura, pero estaban muy lejos de saber cuán cruel puede ser el mundo cuando se pone deliberadamente en tu contra. Perdí todo, ¿y para qué? Ejemplificando los principios muy científicos que me habían dicho eran la luz contra la oscuridad. Encontré la verdad y luché por ella y terminé arrastrado por la suciedad y el barro, y yo me reí por todas las universidades hasta que finalmente me escabullí. Y así encontré otras formas de vivir saboteando todo lo demás. Ahora se me estaba dando una segunda oportunidad para hacerlo todo de manera diferente, y nada del cielo o del maldito infierno me iba a detener. Caballeros, levanten sus armas y avancemos a discreción, les dije a los que estaban reunidos delante de mí. Con eso me di media vuelta y me dirigí hacia el mamparo. No le di a nadie, ni siquiera a mí mismo, tiempo para pensar o expresar protestas. Ese barco se elevó hacia adelante, como casi todas mis pesadillas que se hacían realidad, y tenía que entrar. Tenía que saber más. Habíamos vislumbrado algo en ese lugar. Habíamos separado todos los nudos enredados, todos los mitos, todas las leyendas, y habíamos cortado directamente la verdad central de nuestro origen olvidado hace tanto tiempo. La arcilla, los dioses, el arca, el propio Noé. Por la noche me atormentaban las pesadillas y en ellas el barco me hablaba con mi propia voz. Era mi búsqueda de la verdad. Me había elevado más allá de la ciencia. Esto era algo personal. El arca me dijo que los temas de los dioses no le conciernen a la humanidad, y esto se trataba meramente de algo divino. Yo fui pensando en esto mientras pasaba por el túnel sin más miedo que un hombre yendo al baño. Incluso sonreí por un tiempo e hice un gesto hacia la entrada como si estuviera invitando a los hombres a subir a un ascensor. Ellos me miraron como si fuera extraño, especialmente después de que subieron y encontraron las salpicaduras de sangre congeladas donde Shaoli había muerto. Todo ese rocío arterial había empapado el piso polvoriento hasta convertirlo en una pulpa pegajosa. Y habían algunos pedazos esparcidos de hueso podrido y piel desollada, pero el resto del cuerpo no se encontraba ni un rastro. Divino no tenía ninguna intención de perder la vida en esta misión de mierda. Tomé el control rápidamente y comencé a fotografiar la variedad de pruebas a nuestro alrededor. La mayoría de los cráneos parecían humanos, pero algunos eran óvalos redondos que se asemejaban a las huellas de un elefante. Otros eran largos y resbaladizos, y otros más eran completamente irreconocibles. No eran de este planeta. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó el hombre a mi lado. Una galería o un taller. Todo esto fue hecho por un artista, tendría al menos uno de estos. Yo le contesté. Sabía que no tenía idea de lo que quería decir, pero le hice un gesto para que siguiéramos adelante. Pasamos rápidamente por las mismas jaulas que habían visto Shaoli y William, y vi que encima de algunas habían espacios vacíos en el polvo, donde los hombres habían tomado algunas herramientas mientras caminaban por el mismo camino. El efecto fue extrañamente inquietante, pero no tuve mucho tiempo para pensar. Pronto llegamos a la primera puerta, donde encontramos señales de una pelea entre todo el polvo blanco. Ahí era donde había sido secuestrado William, y muy de cerca pude ver donde Shaoli se había alejado hacia la segunda habitación que había encontrado, pero la puerta estaba fuera de la vista ahora. Las sombras en el arca se sentían como si se comieran la luz y nuestros rayos iluminaban poco más que un cerillo en la inmensa oscuridad. ¿Hacia arriba?, preguntó uno de ellos apuntando hacia las escaleras. ¡Subamos!, respondí. Los escalones eran antiguos, pero resistieron. Sabía por los análisis que eran hechos de una especie de fibra orgánica tejida más dura que el acero, pero de origen orgánico. ¿Cómo eso resultó en un barco de este tamaño? No lo sé. Subimos al primer tramo y descubrimos que los escalones eran tan firmes como el acero. En el primer andén encontramos otra puerta y me perdí como en una pequeña excursión, pero no había nada de particular interés. Regresamos a las escaleras y seguimos subiendo, asomando brevemente la cabeza por cada puerta con la esperanza de encontrar algo nuevo. Nunca vimos más que habitaciones vacías con jaulas bastante antiguas, pero sabía que podía haber más y con suerte estaría cerca de nuestro punto de entrada. Detrás de mí pude oír a uno de los hombres que contaba pasos. Estaba haciendo señales con la mano junto con barras diagonales para indicar giros a la izquierda o a la derecha.
Él se estaba preparando para el peor de los casos. Un vuelo desesperado en la oscuridad total hacia un lugar seguro donde tendríamos que revertir cada paso uno por uno si tenía alguna esperanza de llegar a casa. ¡Oh, sí! Estos eran jodidas fuerzas especiales. En el 8º piso nos detuvimos brevemente. No había barandilla en ninguna de las plataformas y me mantuve lejos por miedo a las alturas. Uno de los hombres se acercó al borde y dejó caer una barra luminosa en el abismo de abajo, donde voló hacia abajo iluminando las antiguas paredes retorcidas y los escalones. El resplandor verde bajó hasta que finalmente golpeó el suelo y dejó de encogerse de tamaño. Desde tan lejos solo parecía ser una mancha. ¡Oh, Jesucristo!, gritó el hombre arrancando su escopeta antes de pensar mejor en disparar. De alguna manera la barra luminosa se estaba moviendo. Se balanceó de un lado a otro antes de desaparecer en algún rincón invisible. ¡No estamos solos!, dició. Sí, eso ya lo sabíamos, soldado. Vamos unos cuantos pisos más allá arriba. Seguimos avanzando, pero a partir de este momento 2 hombres permanecieron con las armas al hombro, girando constantemente de un lado a otro para cubrir el espacio detrás de nosotros. Ellos al menos lograron la subida con bastante facilidad, pero yo estaba empezando a retrasarme. Afortunadamente el 10º piso al que llegamos mostraba signos de vida humana. Cerca había una escoba de cardo y una pequeña mesa con macetas y jarrones. Algunas de las puertas tenían jeroglíficos a su alrededor y los postes de esta puerta estaban tallados en patrones finos y hermosos. Este no era un espacio vacío estéril esperando a ser llenado con miles de animales, y yo entré al pasillo sintiéndome mareado por la emoción. ¿Aquí es acaso donde Noé vivía? Habían pequeñas figurillas talladas en madera junto con pequeñas placas de metal que creo que se usaban para sostener velas. En total encontramos 20 habitaciones con estos sencillos y rústicos signos de ocupación. Habían mantas antiguas enrolladas en los estantes, platos dispuestos para la comida, una habitación incluso tenían algunos juguetes en el suelo. Eran toscos, pero claramente estaban destinados a ser caballos y no pude evitar reírme mientras sostenía uno a la luz. «Oh, vaya, esto es muy interesante», murmuré. Pero poco después de eso, las habitaciones se volvieron más extrañas. Los signos de la vida humana normal fueron reemplazadas por algo más maníaco, más aterrador. Fue en una de estas habitaciones donde el polvo se amontonó más alto, llegando hasta nuestras rodillas. Las paredes estaban rayadas y raspadas, habían caras demasiado familiares grabadas en la madera. ¿Son bolas de boliche?, uno de los hombres resopló señalando hacia uno. Tragué la bilis de mi garganta e hice que siguiéramos adelante. Esas imágenes me recordaron a las toscas pinturas rupestres y tenía un fuerte instinto en cuanto a lo que los había hecho. Seguimos profundizando en la estructura. Tenía media milla de largo y dudaba que tuviéramos alguna posibilidad de explorar a fondo, pero no pude evitar intentar una puerta más. Debería haber tenido más cuidado, pero seguí adelante hasta que estuvimos a mitad de camino en el barco, y el pasillo rasposo y bajo en el que nos encontrábamos se extendía en ambas direcciones perdido en la oscuridad. De repente uno de los hombres gritó de horror y apuntó con su arma. Disparó antes de que nadie tuviera la oportunidad de hablar y el sonido era tan fuerte que prácticamente me derribó. ¡Carajo!, rugió el hombre a su lado. Menos mal que era una maldita rata. ¡Alto el fuego! ¡Estoy bien! El pistolero solitario bajó su arma y se echó a reír. Su rostro pálido brillaba a la luz de mi linterna. Tenía los ojos inyectados en sangre y muy abiertos, pero se podía ver claramente el alivio en su rostro. Tranquilos, amigos, era solamente una rata, repitió. Solo estoy un poco nervioso, eso es todo. ¿A qué habitación se fue?, yo pregunté. 2 puertas a la derecha, respondió. Yo caminé hacia él haciéndole señas para que se unieran. ¿Qué estamos buscando exactamente? Era solo una tonta rata. Uno de los otros oficiales hició. ¿Ah, eso crees? ¿Qué tipo de rata debería haber estado en este barco debajo del hielo? No debería ni siquiera haber vida aquí adentro, genio. Empujé la puerta y un mar de polvo fluyó hacia el pasillo como agua, encajando la puerta atascada en una posición entreabierta. Di un paso atrás y esperé a que el silbido se detuviera y el polvo se asentara.
Una vez que estuvo en silencio, puse una luz a través y vi una pequeña cara de ratón mirándonos desde la esquina, descansando sobre el polvo a la altura del pecho. Era una cosa albina, muy parecida a una rata, pero con extremidades palmeadas y una cola con púas. ¿Qué carajo?, murmuró uno de los hombres. La criatura levantó los brazos y sopló las velas entre las manos y las piernas. Todos saltamos hacia atrás, pero no hizo más movimientos. En lugar de eso, nos miró fijamente y sisió. Noté óvalos oscuros como ojos en la piel que se había estirado y me di cuenta de que estábamos viendo un signo de amenaza. Ok, no se preocupen, es solo una especie de... Pero de repente algo cayó del techo y se comió al roedor. Sucedió tan rápido que solo tuve impresiones destellantes de garras, dientes y extremidades largas y delgadas extendidas hasta su alcance más lejano. Uno de los hombres giró su linterna hacia arriba y vimos lo que podría describirse como una mantis religiosa, solo que esta medía 2 metros de altura y tenía el cuerpo de un 100 pies. Sus mandíbulas que chasquearon convirtieron a la rata en polvo, la cual salpicó desde arriba como la sal de una coctelera. ¡Se lo está tragando!, sisió alguien, o al menos creo que eso es lo que hace, dije. ¿Qué significa eso? No te preocupes, solo ignóralo, respondí. La mantis nos dejó solos y volvimos rápidamente a la escalera. Durante las siguientes horas continuamos explorando la proa del barco piso por piso hasta llegar a la cima. En cada uno de ellos encontramos formas de vida más y más extrañas, incluido un nido de avispas hecho por más de esas pequeñas cosas parecidas a ratas. Aproximadamente una docena se separó de la horda más grande y se abalanzó sobre nosotros, pero pisotearlos hizo que nuestros atacantes se fueran rápido. Cada uno de ellos explotó con una roncha de pálido líquido lechoso, pero su piel y órganos se aplanaron bajo nuestros pies como tierra húmeda. El efecto fue bastante extraño e incluso despegué una de las muestras más limpias del suelo y la metí en una bolsa para examinarla más tarde. Más adelante tropezamos con insectos solitarios que zumbaban en una pequeña nube como copos de nieve en el aire. Eran como avispas pero con menos patas y 2 pares de alas de libélulas relucientes. Los ahuyentamos y encontramos una araña del tamaño de una televisión luchando en el suelo. Estaba infestado, pudriéndose de adentro hacia afuera, y vimos como pequeñas pústulas a lo largo de la superficie de su caparazón estallaron y pequeñas larvas salieron arrastrándose. Pero eso no fue todo. ¡Oh, no! Encontramos flores de hongos que habían atravesado varias habitaciones. Sus gorros pálidos y carnosos brillaban de color blanco en la oscuridad. Pequeñas criaturas con 4 patas como agujas vagaban por el techo con bocas afiladas que picoteaban al azar la madera como pájaros arrebatando semillas. En general vimos una buena parte del ciclo de la vida del barco en los pisos superiores y pudimos ver cómo comen muchas cosas, ya sea mordisqueando los tallos de los hongos o arrebatando pequeños insectos del suelo. Y en cada ejemplo vimos cómo trituraban su presa y dejaban una pizca de polvo. La única pista real que obtuvimos de cómo funcionaban las cosas fue en la colmena de ratas, donde encontré una reina hinchada y gorda rodeada de trabajadores que estaban enrollando el polvo enmarañado y depositándolo en pequeños agujeros a lo largo de la pared de la colmena. Eran huevos hechos del mismo polvo de arcilla base que cubría todo en este barco. Observé el tiempo suficiente para ver que algunos de los más grandes se convertían en roedores bebés no más grandes que mi pulgar. ¿Quién diría que una parte de la nave de tamaño considerable estaba infestada con estas formas de vida tan extrañas? En solo unas horas había llenado todas las bolsas que había traído y todos estábamos cargando al menos una bolsa de lona llena de ollas y frascos que tintineaban con cada movimiento. Decidí dar por terminada esta excursión en particular y todos volvimos en grupo a la escalera, listos para comenzar el descenso. «Esto no es lo peor que he visto», suspiró uno de los hombres mientras revisábamos nuestro entorno para ver si había señales de que nos seguían. «Parecen aterradores, pero simplemente se esconden en la oscuridad». «Sí, es como un museo de cera donde todo se mueve», dijo otro. «Así es, chicos, exactamente.
respondí sorprendido de lo precisa que era esa declaración. Son inofensivos, no se preocupen, pero uno de los hombres que había sido mordido bastante por una de las ratas hizo una mueca mientras revisaba la herida. Ya estaba empezando a supurar. Inofensivos, mi trasero. Espero que lo que sea por lo que se están escondiendo los encuentre y se los coma a todos. Yo me detuve en seco. ¿Qué acabas de decir? Sí, todas estas jodidas alimañas, gruñó pinchando la herida que goteaba en su pierna. Algo tiene que comérselos. Todos andan a escondidas, silenciosos como el infierno. ¿Acaso no se dieron cuenta de eso? No se preocupan por la visión, se preocupan por el sonido. Por eso están todos aquí, intervino otro soldado. Pensé que ya lo habrías descubierto, doctor. ¡Carajo! Hemos estado buscando en el lugar equivocado, muchachos. Deberíamos habernos quedado en el piso inferior. Lo que estamos buscando estará allá abajo. ¿Acaso te escuchas a ti mismo?, preguntó uno de los hombres. Pensé que querías estar a salvo. ¿No viste esa barra luminosa moviéndose? Exactamente, y es por eso que vamos allá. ¡Vamos!, respondí. Bajamos las escaleras y regresamos rápidamente a la entrada, pasando corriendo una puerta negra tras otra. El aire brumoso de cada salón estaba lleno de polvo flotante y me recordó a mirar dentro de la cabina de un barco hundido. Después de un rato dejé de mirar. No me gusta el aspecto del cambiante oscuridad acuosa, pero la sensación de peligro solo se agudizaba por la necesidad de continuar. Habíamos llegado tan lejos que desesperadamente necesitaba saber más. Y bueno, creo que lo encontramos. El piso inferior tenía extrañas huellas, no muy diferentes a las ovaladas que habíamos encontrado por Shaolin, recién hechas y que se escabullían en la oscuridad a lo largo del barco. Sin embargo, hice que lo siguiéramos hasta que el barco se abrió a una cámara más grande. Era un espacio doloroso y quejambroso hacia la parte trasera de la nave con el techo fuera de la vista. Si no fuera por la empalagosa quietud podría haber pensado que estaba fuera, pero habían huellas claras a través del polvo, tantas que parecían caminos en la nieve. Este era un espacio concurrido, posiblemente incluso algún tipo de espacio para reuniones. Oigan, chicos. Me di la vuelta para ver a uno de los hombres mirando la abertura en la pared trasera por donde acabábamos de salir. Algo brillaba de color verde a lo lejos, flotando donde habíamos estado caminando hace unos minutos antes. ¿Qué es eso? Oh, no, habíamos cometido un error crítico. Todos miramos en una dirección y antes de que ninguno de los dos pudiera decir demasiado, uno de los hombres que estaba cerca de nuestra retaguardia fue arrojado gritando en el aire. La criatura le había levantado la cabeza primero por una mano grotesca del tamaño de mi torso, con los nudillos que eran tan grotescos y las uñas agrietadas y ensangrentadas. Con solo un apretón crujió y la cabeza del hombre se redujo a la nada. Su cuerpo inerte cayó al suelo con un golpe húmedo. Empezamos a correr todos, pero el efecto fue lamentable. Montones de tierra blanca volaron hacia el pecho y la cara del monstruo. Él disparó temblores salvajes a través de su cuerpo, pero resistió las balas como un boxeador bien entrenado. Una vez que terminó de encogerse de hombros, quedó con 100 pequeñas marcas de viruela que sangraron leche espesa por su piel. Pero esa extraña cara blanca abierta, con 3 agujeros vacíos, no mostraba signos de ira o dolor. Simplemente alcanzó y agarró a otro hombre, y pronto me di cuenta de que nuestras esperanzas de detenerlo eran casi nulas. Deberíamos habernos retirado, incluso correr, pero una mirada detrás de nosotros mostró otra cosa extraña que emergía de la oscuridad. Su cabeza era una talla gloriosamente abstracta que recordaba una gota de lluvia golpeando un charco. Mientras tanto, la forma con cabeza esférica comenzó a retorcerse y tirar de su cautivo con la curiosidad indiferente de un niño. Le pellizcó la muñeca como si estuviera manipulando una figura de acción antes de tirar demasiado fuerte y arrancarle el brazo por completo, junto con una delgada tira de músculo que quedó colgando de su torso. ¡Estamos tan cerca!, grité apenas consciente de lo que estaba sucediendo. No podía tolerar fallar en esta etapa y sin pensar realmente nada decidí que mi mejor oportunidad era atacar solo.
Pasé corriendo junto al moribundo y al golem que lo sostenía, evitándolo por poco un brazo que se extendía y me quería agarrar. Podía escuchar a algunos de los otros hombres gritando por mí, pero no tuvieron oportunidad de seguirme. Apagué la luz y confié en mi destino. Por detrás llegó el disparo constante de 2 escopetas que después de unos segundos se redujo a un solo hombre desesperado disparando y gritando, desafiando a la oscuridad. ¡No pares! No lo haré, murmuré arrastrándome a través de la oscuridad. ¡Sigue adelante! ¡Eso intento! Este es un regalo, mi regalo. Mis palabras fueron un sollozo ahogado. Estaba hablando solo para escuchar el reconfortante sonido de mi propia voz. Había pasado al menos un día ahí. Por pura casualidad había llegado a una pequeña habitación en el otro extremo del barco durante mi huida y me escondía en ella mientras escuchaba los silencios pasos de los hombres de arcilla que vivían aquí. Había sido tan tentador quedarme en el único lugar donde podría evitar sus manos a tientas, pero no fue tan simple. Yo no tenía comida, solo una pequeña provisión de agua y dormirme era imposible. Después de un largo tiempo acurrucado en la oscuridad, finalmente empujé la puerta para abrirla y comencé a arrastrarme a lo largo de la pared de la derecha, desesperadamente por no hacer ningún sonido. Todo mi cuerpo había sido abandonado salvo la luz y el arma. Cualquier cosa que trajera del barco tendría que caber en mi cabeza. Estás tan cerca. Sí, lo sé. Yo lo siento. Las palabras sonaban un poco demasiado fuertes como para consolarme, así que me detuve y esperé las señales del más mínimo cambio en mi entorno. No tenía ni idea de dónde estaba, pero solo podía asumir que el peligro no estaba lejos. Afortunadamente nada se movió y solté un suspiro antes de continuar. Los demás fallaron. Todos lo hicieron. Susurré con un poco más de cuidado esta vez. Nunca quisieron averiguar la verdad. Nadie quiere conocer la verdad, respondí. No tendrás que compartirlo con ellos. Nunca se lo merecieron. Tú estás cerca de donde él trabaja. Yo me detuve. No podía arriesgarme a encender la luz, pero esperé para ver si podía sentir algo. Algún posible cambio de la presión del aire que pudiera decirme si estaba cerca de una puerta. Debía haberme quedado así durante un minuto completo, solo para estirar la mano y casi caer a través de un lugar vacío en la oscuridad. Difícilmente era una rata de túnel. Ni siquiera podía decir que había estado arrodillado junto a una habitación abierta. Podría haberme reído en otras circunstancias. Arrastré adentro y cerré la puerta con dolorosa cautela. Esperando simplemente lo mejor, encendí la luz y descubrí un espacio de tamaño modesto, con filas y filas de escritorios. Yo era el único ser vivo ahí. Era un espacio de trabajo con una esquina llena de jarrones de arcilla y piezas a medio terminar que yacían al azar en el suelo. Algunos habían sido aplastados, golpeados o pisoteados. Otros todavía estaban en pie, preciosos y tan hermosos. Vaya, realmente sí que era un buen escultor. Cada uno era una representación meticulosa y hermosa de un pájaro diferente. No parecían réplicas perfectas de las cosas reales, sino más bien el ideal de cómo deberían verse. Había un estante lleno de miles y miles de parejas de gorriones, cuervos, loros y gallinas. Todos inertes pero increíblemente realistas. Tomé uno y noté que se sentía diferente a las muestras de arcilla que había tomado. Lo imaginé para una carrera de práctica, una forma de perfeccionar sus habilidades antes de intentarlo de verdad. No son como los demás, murmuré en voz baja. Él destruyó estas obras y muchas otras más. No entiendo la maldición, no entiendo por qué fallaron las verdaderas. ¿Cuánto tiempo estuvo en este barco pensando que el destino de la humanidad dependía de él? Me pregunté a mí mismo. Él nunca dejó de intentarlo. Es solo la inalcanzable vejez. En el otro extremo de esta habitación había otra puerta. Me acerqué temblando, listo para encontrar la siguiente cámara, cuando la puerta que había cerrado se movió hacia adelante con un terrible chirrido. No se movió más de una pulgada y me di la vuelta, fijando mi luz en él. Sombras salvajes volaron alrededor de la habitación como gárgolas en las agujas de una catedral, pero estaba quieto. Por un momento pensé que me estaba imaginando el sonido, cuando una vez más el marco se estremeció y la puerta avanzó una pulgada más. Un solo dedo blanco sondeó el espacio y alcanzó la puerta, pronto seguido por otros dos.
¡Corre! Me giré justo cuando una cabeza redonda me miraba, pero no esperé para ver qué era. Corrí y pasé a otra habitación llena de docenas de esculturas de ciervos de tamaño natural, cada una de ellas inquietantemente hermosas. Corrí y pasé a otra habitación llena de docenas de esculturas de ciervos de tamaño natural, cada una de ellas inquietantemente hermosa, muy lejos de la miserable cosa deforme que me perseguía. Otros yacían destrozados en el suelo, rotos antes de que pudiera terminar. Estas habitaciones estaban encadenadas en una hilera abierta de talleres donde el antiguo artista había practicado haciendo todo tipo de cosas. Corrí directamente a través de cada uno, haciendo todo lo posible por ignorar el creciente estruendo de pisadas detrás de mí. Su talento no era suficiente, pensé. Ya te estás acercando. Las habitaciones empezaron a cambiar y me di cuenta de que ahora estaban llenas de esas familiares jaulas vacías. Me hizo esperar estar cerca de donde habíamos entrado, aunque cercano es un término relativo cuando estás atrapado en una ciudad laberíntica de pesadilla de muros de mimbre negros como la boca de un lobo. ¡A la izquierda! Salí de la habitación de las jaulas a otro pasillo más y me dirigí a la izquierda sin pensar. Esas pisadas continuaron y mientras corría encontré largos brazos blancos que parecían en las puertas a ambos lados. Los esquivé lo mejor que pude, pero en el último momento me agarró por la capucha y me levantó del suelo. Mi corazón estaba en mi garganta y mi visión se redujo a un túnel blanco estático. Creo que me oriné, no lo recuerdo, pero rápidamente salí de mi chaqueta antes de que el otro brazo agarrara el espacio de mi cabeza y me aplastara. Mi corazón estaba en mi garganta y mi visión se redujo a un túnel blanco estático. Creo que me oriné, no lo recuerdo, pero rápidamente salí de mi chaqueta antes de que el otro brazo agarrara el espacio de mi cabeza y apretara. Caí al suelo corriendo y seguí adelante, las piernas se movían como pistones mientras mis pulmones ardían con ácido. Podía escuchar más de ellos viniendo y quedaba suficiente oxígeno en mi cerebro para que comenzara a preguntarme cuál era realmente el plan a largo plazo. Tú sigue adelante. Ellos no me seguirán. Yo corrí por lo que pareció una eternidad hasta que finalmente miré hacia atrás y vi más de esas cosas extrañas persistiendo en la oscuridad. Fue solo un vistazo fugaz, pero sentí como si deberían haber estado más cerca de lo que estaban antes. No quería pensar que estaban desacelerando, no quería sentir ese tipo de esperanza, pero descubrí que mis pies se movían más rápido de cualquier manera, como si lo que fuera que me esperara al otro lado realmente pudiera mantenerme a salvo. Ya estás aquí. Me detuve al fin. Donde me encontraba era una especie de encrucijada e imposiblemente en la misma cámara en la que nos habían atacado al día anterior. Docenas de pequeños senderos habían sido tallados en el polvo por paisajes regulares y convergían en algún espacio más adelante. Seguía al centro donde se había hecho un pequeño cráter de unos pocos metros de ancho en la ceniza nevada. Por lo que podía decir estaba solo, así que me tomé el tiempo para recuperar el aliento. Pero después de eso, no tenía ni idea. Estás tan cerca. Sígueme. ¿Tan cerca? Murmuré para mí. El aire en ese lugar tenía una quietud reverente. Mi linterna pareció extenderse más de lo habitual, iluminando el espacio a mi alrededor con un fresco resplandor lunar. Copos de polvo interminables cayeron a mi alrededor y por un momento pensé en estar de pie en una bola de nieve. Me sentí como si estuviera en el corazón del cosmos, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración misma. Se culpaba a sí mismo, culpaba a su mortalidad. Algo se agitó y me enfrenté a la oscuridad. Sus pasos eran silenciosos como los de un ciervo en la nieve, pero podía sentir las vibraciones en la planta de mis pies. Él se acercó. Me di cuenta de que esta era la verdad que había estado buscando, la explicación de todo. Necesitaba un dios. Y él hizo uno. Contesté con mi voz temblorosa. Donde hubo necesidad de respirar, el artista hizo algo para respirar en su lugar. En la oscuridad él se había quedado durante los últimos 80 milenios creando un sinfín de criaturas y forma para darles vida. Creaciones de un dios que nunca había dejado de intentar cumplir su propósito.
Dio un paso hacia la luz y vi el rostro de un anciano curtido con el ceño fruncido y una corona de cabello gris, algo heredado de quien le había dado la vida. Él nació de características raciales que ya no existen y sin embargo reconocía el rostro de un hombre inteligente, paciente y comprometido. Era el mismo rostro de un sacerdote o un maestro, un sabio, una representación idealizada de su creador que medía 4 metros de altura. El tiempo o tal vez la maldición lo había desgastado hasta convertirlo en un hombre leproso demacrado, flaco y muy demacrado con la piel acribillada por las lesiones. Incluso cuando estaba parado, partes de él cayeron al suelo en grupos húmedos que se retorcieron y murieron. Decidí que debía ser ciego ya que no tenía ningún interés en mí. Pasó a grandes zancadas y se agachó agarrando parte del polvo omnipresente para comprimirlo y convertirlo en pedazos de piel que golpeó contra su torso desmoronado. Cuando una de sus extremidades se acercó demasiado a mí, me hice a un lado y lo dejé vagar. Sus pies tallaron senderos anchos en la ceniza y me mantuve cerca mientras vagaba con determinación a través de la oscuridad. Al cabo de un rato se detuvo junto a unos montículos de polvo y descendió al suelo con ruidos sordos, los cuales hizo temblar el suelo. Lentamente tomó parte del material suelto y lo comprimió de nuevo en sólidos trozos de arcilla. Con cuidado comenzó a moldear algo. No podía estar seguro de qué, pero descubrí que todo el miedo se había ido. Podría haberme quedado ahí durante días. Todavía no sé cuánto tiempo fue exactamente lo que estuve ahí. El dios nunca se movió y yo tampoco. No podía. Estaba esclavizado en el lugar por la pura belleza de su trabajo y miré con intensa fascinación mientras rodaba, formaba, giraba y tallaba hasta que por fin tuvo la imagen perfecta. Y esa imagen perfecta que ese dios estaba buscando era yo. Mi ropa, mi cabello, mi cara, incluso el abrigo que había soltado unas horas antes. Todo hasta el último detalle fue recreado con una perfección inhumana. El dios me miró. Sus ojos tan antiguos y en blanco me miraron sin ninguna emoción humana que reconociera antes de levantarse del suelo. Él se volvió rápidamente hacia la oscuridad y salió de la luz. Y así estaba solo una vez más en la oscuridad. No estás soñando. Tú tienes un regalo. Yo me giré hacia la estatua. Estaba perfectamente quieta, casi como si estuviera esperando algo. Una chispa. Esperando a que alguien le diera vida. No, yo no lo haré, yo no puedo. Susurré. Sí, claro que sí lo harás. Y con esas últimas palabras perdí el conocimiento. Vaya, 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 ¿por qué no me sorprende que estés aquí? Abrí mis ojos. Estaba tirado en el túnel justo detrás del mamparo sin recordar cómo había llegado hasta acá. De pie junto a mí había un hombre mayor de aspecto muy sombrío. Su nombre, por lo que yo sabía, requería un nivel de autorización que de alguna manera estaba por encima de la cabeza del presidente. Maldición, ¿por qué siempre tienes el hábito de interrumpir todos mis sueños? Gruñí levantándome mientras hacía una mueca de dolor. Debía haber estado fuera durante horas, tendido en el duro suelo helado. La pura suerte me había impedido sufrir hipotermia, gracias a Dios tenía aún mi chaqueta. Realmente no debiste haber entrado, chico. Hay 1.000.000 de razones diferentes para dejar cosas como estas enterradas, y espero que a lo largo de los años, incluso unas pocas de esas antigüedades se hayan hundido para siempre, dijo. No hay buenas razones para ignorar la verdad, amigo, respondí antes de agregar. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Sabes eso al menos? ¿Cómo salí? El hombre se encogió de hombros. Esperaba a que tú me lo dijeras junto con algunos otros detalles tal vez. Oh, bueno. Lo curioso es que mis experiencias dentro de ese barco están clasificadas, ¿sí me entiendes, amigo? ¿En serio? Arqueó las cejas. Sí, he llegado a la conclusión de que la información que aprendí de mi excursión es demasiado peligrosa para compartirla con el público. Y ninguno de ustedes, hombres de negro idiotas, cumple con mis estrictos criterios de autorización de seguridad. ¿Por qué no haces que tu gente hable con mi gente y me pese el trasero? Muy gracioso, chico, muy gracioso. No sé por qué lo haces. No va a cambiar nada y nadie te escuchará. No es necesario que nadie me escuche, porque yo ya he hablado con la persona indicada antes.
dije a regañadientes tomando su mano mientras me ayudaba a levantar. ¿Ahora, idiota, me vas a arrestar o este carnaval finalmente ha terminado?